Reporte Estelar. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Reporte Estelar abordando la situación del sector salud en Venezuela. Recordamos la etiqueta Reporte de Salud para que ustedes participen también en las redes sociales. @reporte_GB, @Carlos Penalosa, las cuentas de Twitter e Instagram a su disposición. Se incorpora con nosotros a la transmisión Ricardo Escalante, coordinador del Distrito Capital de la Organización Médicos Unidos por Venezuela y además vicepresidente de la Organización Mundial de Coloproctología. Hacemos este tema entonces y en el primer bloque del espacio hacíamos una especie de radiografía sobre lo que hoy es el sistema de salud público en Venezuela en sus distintos niveles y sus distintas categorías. Desde Médicos Unidos por Venezuela, ¿cómo han visualizado lo que son las condiciones actuales en las que hoy los médicos, los profesionales de la salud se desenvuelven en estas labores? En los galenos hoy también denuncian un tema salarial que es importante, pero en primer lugar quisiéramos conocer las condiciones, el tema de dotación necesaria para desarrollar las labores de salud. Sí, verdaderamente al inicio del programa se hizo un buen resumen de la situación a nivel nacional. El equilibrio para el sistema de salud en cualquier país es como que si nosotros estuviéramos viendo una mesa que tiene 4 patas. Fundamentalmente, una de las patas es el Estado, quien es la institución rectora de salud. Otra de las patas son las instituciones prestadoras de salud, llámese privado o llámese público. Otra de las patas de la mesa es la industria farmacéutica. Y la cuarta pata, la más importante, es el personal de salud. Lamentablemente en nuestro país, lamentablemente en Venezuela, estas 4 patas están fallando y al fallar las patas, el florero que está encima de la mesa, que es el paciente, fácilmente se quiebra y fácilmente está en minusvalía en este momento. Sí, podemos hablar precisamente de esas 4 patas que está haciendo mención. El caso de la falla del Estado, ¿cómo podemos evidenciar y cuáles serían esos puntos en los que el Estado venezolano hoy está fallando que repercute en las otras 3, que por supuesto hablamos del tema salarial? En el caso de los medicamentos, FEFARVEN denuncia un déficit de por lo menos del 80%, pero el caso del Estado, ¿cuál sería la causa de estas fallas? Las políticas rectoras de salud de todo país las establece el Estado y es quien dirige. En nuestro país la Constitución garantiza el derecho a la salud, obviamente, y todo ciudadano tiene que sentirse protegido. Si la empresa o la institución privada falla en la atención de salud, obviamente es el Estado y es el paciente, es el ciudadano quien tiene que acudir o debe acudir a cualquier hospital público y tener garantizada su salud, bien sea para una atención clínica o bien sea para una atención de tipo quirúrgico. Bien, y también con el tema de los medicamentos, que es fundamental, pues hablamos de la atención, primero la intervención quirúrgica, pero hay un tema posoperatorio que involucra ya lo que es el tema también de los medicamentos. Esta pata como también, o este factor, como pudiésemos también calificar, que ha venido fallando y que se mezcla con un tema también de asignación de divisas, pues buena parte de los medicamentos del país son importados en sus componentes. Claro, la Cámara Venezolana Farmacéutica ha denunciado por múltiples medios la dificultad que tiene para la obtención de la materia prima y así procesar los medicamentos en el país. Existen laboratorios farmacéuticos en Venezuela que fabrican medicamentos en Venezuela, pero fabrican con insumos que son traídos del exterior con la materia prima. El detalle está en que la Cámara Venezolana Farmacéutica refiere que hay una deuda acumulada y por ese motivo los proveedores internacionales no le suministran a los laboratorios en Venezuela la materia para hacer estos medicamentos. Esto trae como consecuencia que el paciente en su postoperatorio o en su control médico no tiene cómo tener garantizada la continuidad de un tratamiento médico adecuado. Entonces vemos el calvario a que son sometidos los pacientes cuando se le indica un medicamento. Actualmente los médicos indican, no como se hacía anteriormente, uno indicaba un medicamento, uno indica en este momento 3 o 4 alternativas y el que consiga, pues el paciente es el que va a consumir cuando lo consigue. Este déficit se extiende también al tema de los reactivos para los exámenes de laboratorio en el caso de las instituciones públicas y también ha afectado el caso de las instituciones privadas. ¿Cómo han visto también este déficit que se da y que además se vincula ya con lo que es el proceso de diagnóstico y el proceso de atención inmediata a los pacientes? Claro, el proceso de la situación de los laboratorios es muy similar a la de la industria farmacéutica, porque los reactivos igualmente vienen del exterior. Es necesario procesar una muestra de sangre cuando se hace un preoperatorio o sobre todo en pacientes oncológicos que requieren un control y seguimiento semestral o anual.
En este momento hay un déficit de estos reactivos para laboratorios, inclusive esta falla es extendida a los bancos de sangre. La Sociedad Venezolana de Hematología ha denunciado de que hay dificultad, hay problemas para procesar las muestras de sangre cuando van a ser transfundidas. Donantes hay, donantes existen, el problema es dificultad para conseguir los reactivos y procesar estas muestras, tal como lo ha denunciado la Sociedad Venezolana de Hematología. Bien, el sistema de salud pública en Venezuela, como habíamos dicho en la parte anterior, se divide en distintos tipos de hospitales. Hoy, de Médicos Unidos por Venezuela, ¿cómo han visualizado el tema de las condiciones y la operatividad de esos hospitales, toda vez que también mencionamos el déficit de camas que sufre el país? ¿Y cómo han visto el tema de la inversión en materia de salud, que también lo mencionamos? En Venezuela se ha destinado una parte importante del presupuesto para este año en esta área, sin embargo, parece no, de alguna manera las organizaciones denuncian no visualizarse o materializarse estas inversiones. Bueno, Médicos Unidos de Venezuela es una organización que fue fundada hace aproximadamente 2 años, tiene representación en 20 estados del país y es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, sin fines políticos, y fundamentalmente es hacer un diagnóstico de salud y ofrecer alternativas de solución. Médicos Unidos de Venezuela, como decía anteriormente, está representado en 20 estados y en cada estado se ha hecho un diagnóstico de la situación de cada hospital y de la situación a nivel ambulatorio. En este momento la directiva nacional está abocada en hacer sugerencias en alianzas con las sociedades científicas para tratar de ofrecer alternativas, para tratar de ofrecer soluciones en cuanto a la crisis que está viviendo Venezuela en el sector salud. ¿Cómo ven dentro de esas soluciones, ya para finalizar, el tema de la descentralización del sistema de salud pública en Venezuela, toda vez que vemos en el interior del país con mucho más énfasis las dificultades que viven los pacientes? Realmente la situación crítica de salud es más acentuada en el interior que en Caracas. Ya para todos es conocido de que la mayoría de recursos económicos están en la ciudad capital, sin embargo hay estados con problemas deficitarios. Anteriores años, en anteriores oportunidades ha habido situaciones experimentales para descentralizar la salud y han sido positivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se descentraliza la salud y se va a regiones por estado, fundamentalmente las regiones o los municipios o los estados tienen una función más fácil de actuar desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de control de niños sanos, desde el punto de vista de control obstétrico. Pero el trabajo grande, importante de inversión cuando es cirugía o grandes centros hospitalarios, indudablemente son políticas que son centralizadas y el mejor resultado es cuando se centraliza. Debe entonces haber una mancomunidad de acción allí. Obviamente tienen que trabajar en equipo las regiones tipo alcaldía, tipo Estado y Estado central. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Escalante, coordinador en el Distrito Capital de la organización Médicos Unidos por Venezuela. A ustedes recordamos la etiqueta Reporte de Salud a su entera disposición para que participen con sus preguntas y por supuesto sus comentarios con respecto a la situación de este sector en Venezuela. Regresamos entonces para conversar con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud.